Bienvenido a Viva Propósito. Mi nombre es José Lázaro. Hoy tenemos una invitada muy especial, la licenciada Katia Colón. Ella es terapeuta perinatal y hoy vamos a estar hablando sobre el rol del padre en la crianza, el estigma, los obstáculos a que los hombres sean padres presentes y afectivos, entre otras cosas. Así que para un pequeño backstory de cómo conocía a Katia, conectamos por las redes y pues surgió el interés mutuo de poder colaborar. Tuvimos una llamada por teléfono de lo más fructífera, honestamente, la disfruté mucho y pues dio paso a esta colaboración. So, Katia, gracias por estar aquí. ¿Cómo estás? Bien, gracias a ti, ¿verdad? Por tenerme en el espacio. Claro que sí, ¿no? Es un honor siempre poder colaborar con profesionales. Y esta área de la salud mental perinatal es una con la que he conectado gracias a este proyecto, precisamente por los problemas que enfrentan los hombres o las mujeres también, las madres solteras criando y el estigma que trae eso. En este caso, pues nos enfocamos en los hombres. Así que, empezando con el primer tema, que sería cómo racionalizamos el sexismo en la crianza, ¿qué tú dirías o cuáles dirías que son de los mitos más prevalentes en cuanto al rol del hombre en la crianza? Pues mira, yo empezaría que a menudo, ¿verdad? Como se percibe o se ve al hombre, es en la descripción de que es proveedor, protector y autosuficiente, ¿verdad? Y esto lo veo bastante cuando a veces dentro de las mismas mamás o, ¿verdad? O las personas alrededor de esa mamá y ese papá, ¿verdad? Que lo vemos mucho en esta sociedad, mencionan por lo menos él te ayuda, ¿verdad? O la misma mamá a veces dentro del espacio terapéutico, pues por lo menos él me ayuda en esto, ¿verdad? Entonces, Ujú. pienso que eso en cierto modo hace una separación y pone a papá como que es un rol secundario, ¿verdad? Versus a mamá, que a menudo vemos que es la cuidadora principal, ¿verdad? La que tiene la responsabilidad mayor. Eh, y de nuevo, detrás de esa narrativa, creo que es importante exponer esta temática porque a veces esto crea, ¿verdad?, una discrepancia entre los estereotipos que se siguen fortaleciendo hoy día. ¿Me siguen? No sé si en tu experiencia lo has visto en los grupos a veces de, ¿verdad?, que has tenido con los papás o entre abuelos, ¿verdad?, en dinámicas o amistades. No sé también, ¿verdad? Hago esa Sí, pregunta. sí, sí, definitivamente. Y en una de las reuniones del grupo de apoyo presencial, tuve una colega, una amiga de la universidad que participó, trajo a su hermano y creo que es de las personas más jóvenes que ha traído. So, estuve muy agradecido por tener esa experiencia. Y está hablando de su padre y cómo su padre a veces se siente como que no lo necesitan, se siente como que ya no es útil y este tipo de cosas. Entonces abrió paso a una conversación bien interesante de quiénes somos como hombres, por eso mismo de que nos enseñan a ser proveedores. Es proveedor en diferentes dimensiones, proveedor de dinero, proveedor de soluciones, proveedor de protección, Sí, proveedor de orden, este tipo de cosas, hasta de violencia en ocasiones. Porque deja que tu papá llegue, ese tipo de cosas. así mismo. Entonces, cuando se nos exige que seamos tanto de proveer, se nos crea una dependencia de ser necesitados. Por ende, ¿quién soy si ya no tengo nada para ofrecer? ¿O qué soy si no necesitan lo que yo tengo para ofrecer? Y ahí vemos un vacío en el rol de los padres que, total, es un vacío que se transforma, porque como bien dices, nos desvincula del proceso de crianza cuando la mujer interna, por ejemplo, y esto no es para echar culpa, pero es un Claro. proceso que hay que reconocer que las mujeres internalizan esto de que pues a ella les toca o ella lo hacen mejor y o el hombre se excluye solo o esas mujeres excluyen al hombre del proceso de crianza y pues no es, de nuevo, no es por echar culpa ni que está mal ni nada, pero es como nosotros implícitamente, sin darnos cuenta, estamos perpetuando e internalizando este tipo de creencias. Eso sí, definitivamente lo he visto en los grupos de apoyo. Sí. Y quiero añadir a eso, ¿verdad? Partiendo de lo que estás ¿verdad? Compartiendo de a veces nosotras las madres, ¿verdad? Pero yo soy mamá también. A veces veo mucho esta dinámica que se les hace difícil, ¿verdad? Lo digo con mucho respeto a las mamás, ¿verdad? Porque también he estado ahí en esos zapatos cuando a veces queremos controlar, ¿verdad? O tenemos unas expectativas de que tiene que salir de esta forma y a veces sin querer, dentro de que nos quejamos o queremos delegar, pues no, papá, mejor déjame a mí porque es que yo lo hago mejor, ¿verdad? O me gusta de esta forma. ¿Y qué pasa? ¿Verdad, José? Te voy a ser bien honesta. A veces he tenido caballeros que dicen, pues mira,
yo dejo de, ¿verdad?, de ofrecerme, porque si ella me va a criticar, ¿verdad? O ella lo va a ver que no lo hago suficientemente bien, ¿verdad? Entonces ellos mismos se van desplazando y dejando entonces que mamá pues continúe, ¿verdad? Con ese rol. Y de nuevo, yo pienso que es importante estos diálogos, estas conversaciones, a veces que pensamos que son tonterías, pero a veces estamos, ¿verdad? Vemos a papás y mamás bickering, ¿verdad? Un poquito en estas dinámicas, ¿verdad? De pareja dentro del posparto, la crianza, dialogarnos. ¿Por qué? Porque aunque sean cositas mínimas, eso se va creando como un snowball. ¿Verdad? Entonces, ¿qué pasa? A veces sin querer, ambos papás, cuando, ¿verdad? Hacemos la entrevista, ¿verdad? Para ocultar ciertas cosas y procesos en nuestro nuevo rol, hay resentimiento, ¿verdad? Hay otras cositas que están aflorando, que entonces, ¿verdad? Ya no estamos trabajando solamente con individuales, ¿verdad? Personas dentro de la terapia individual, hay que a veces referir a terapia de pareja. Sí, no, precisamente, y ese resentimiento, yo pienso que es algo que se convierte en un bagaje que uno arrastra, pero no solo arrastra, sino que normaliza, porque muchas veces vemos en las películas y el diálogo coloquial por ahí, estos hombres que normalizan, o estas mujeres también que normalizan el hablar de su pareja como si fuese, como si no sirve o chava mucho o es un estorbo, y como que se convierte en un chiste y se sigue perpetuando, como que, es que mi mujer me está chavando, es que este hombre pues no, es un vago o algo así. Entonces, eso, pues detrás de cada chiste existe una verdad, y es como uno entonces, pues, racionaliza esto, y como no se promueve, a menos que entremos en estas líneas con profesionales como usted, no se promueve un modelo de crianza verdaderamente saludable más allá de sobrevivir, porque la narrativa regular es que no hay un libro que te enseña cómo criar. No, pero hay profesionales que tienen un montón de recursos, un montón de literatura, un montón de espacios seguros, terapéuticos o de apoyo para precisamente asistirte en esto. So, no hay una Biblia de cómo criar, pero hay muchos profesionales que se preparan para ayudar en esto y maximizar el potencial de que salga bien las cosas. So, yéndonos por esa línea, ya hemos identificado cómo uno entonces de forma implícita normaliza estas cosas. ¿Qué, ¿Cómo ha sido tu proceso tratando de precisamente batallar con esa internalización e involucrar al hombre en el proceso de crianza? Pues mira, ¿verdad? Básicamente casi siempre esto surge cuando mamá llega al espacio, ¿verdad? Ya sea que está embarazada o en posparto. Casi siempre en esa primera evaluación, ¿verdad? Donde utilizo la escala de Edinburgh, ¿verdad? Si mamá tiene un porcentaje bastante alto, pues yo les recomiendo, ¿verdad? De que vamos a hacer una invitación a papá, ¿verdad? ¿Y por qué a papá? Porque papá es un componente crucial, ¿verdad? En este proceso. ¿Para qué? Pues para varias cosas. Primero, para poder entender a mamá, porque a veces muchas me dicen, que mi pareja o mi esposo piensa que estos son changuerías, ¿verdad? O que estoy exagerando, ¿verdad? Y de nuevo, no estoy diciendo que son todos los hombres, ¿verdad? Que a lo mejor piensan esto, ¿verdad? De cuando su pareja o esposa, ¿verdad? Dan a luz o están estos procesos hormonales, ¿verdad? Que Ujú. son un poquito más vulnerables, más intensas, ¿verdad? Esos mood swings y todo eso. Pero ¿verdad? Partiendo de ese score, ¿verdad? Si ya presenta mamá sintomatología, un risk factor de que hay una posible depresión postparto, o otros, ¿verdad? PMAX, que son los trastornos del estado de ánimo perinatales o de ansiedad, ya sea PPA, postpartum anxiety, ¿verdad? Ansiedad postparto, un poquito de OCD, ¿verdad? Obsesivo compulsivo, o un poquito de, ¿verdad? Birth trauma, PTSD, ¿verdad? Muchas cosas que a veces se mezclan. Adicional de ese postpartum adjustment, ¿verdad? Ese ajuste postparto de que, ¿quién soy yo ahora, ¿verdad? Estoy bregando con todo esto, más un nuevo ser humano que llegó a la familia y, oh my Ujú. God, ¿verdad? Pues cuando llega papá, ¿quieres decir algo antes de yo seguir? No, 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 adelante, adelante, que sí, que estás diciendo un montón de cosas que hacen sentido, y veo como por ejemplo, la gente con escasos recursos normaliza el que el proceso de crianza sea uno tan fuerte, y precisamente el no tener acceso a esos recursos empeora el proceso y pues empeora la narrativa detrás de todo ese tipo de cosas. Pero nada, Total. no, continúa. Sí. Total, ¿verdad? Pues entonces, ¿verdad? Cuando partimos de ahí, que por eso digo, cada caso es bien único, particular,
Pero de nuevo, si ya de por sí se suman esas otras cosas que lo complican, ¿verdad? Pues entonces, definitivamente hay que traer a papá, ¿verdad? Porque esto mamá no lo puede navegar sola, ¿ok? He tenido, ¿verdad?, la suerte que muchos papás han sido receptivos y quiero, ¿verdad?, aclarar que muchos a veces llegan con miedo, un poquito resistente, un poquito, ¿verdad? Como que yo no sé aquí, ¿verdad?, qué me van a decir. Y yo trato de crear un espacio, ¿verdad?, seguro, ser empática y decirle, mira, aquí nadie te va a juzgar, al contrario, ¿verdad? Qué bueno que viniste, de eso se trata, ¿verdad? Así que ahí empezamos esa psicoeducación que es crucial. Y sabes qué es lo Ujú. mejor, José, que a veces dentro de estos diálogos, ¿verdad? Donde tal vez desde mi rol como terapeuta o de una manera objetiva o intermediaria, ¿verdad? He visto cómo a veces se abre el espacio transformador donde a lo mejor papá tenía una percepción porque tal vez fue formado en base a su crianza. Ay, que yo vi a mi mamá que ella crió 5 y ella nunca se quejó de esto y mi mamá esto, lo otro, ¿verdad? Ellos van como que haciendo esas conexiones en base a la experiencia previa de su formación, ¿verdad? En esa niñez. Y a veces tienen eso como referente a lo que ellos esperan Ujú. que a lo mejor su esposa, su pareja, ¿verdad? Pues actúe o ejecute, ¿verdad? Cuando a lo mejor sabemos que cada experiencia de embarazo, de posparto, ¿verdad? Esto es único, no podemos, ¿verdad?, comparar. Y ahí, ¿verdad? Vemos que también mamá pues puede abrirse un poco y se siente validada, porque a veces lo que mencionan es, no me valida, ¿verdad? No entiende mi punto. Y también, ¿verdad? Papá entonces puede dar, exponer, ¿verdad? De dónde viene a lo mejor el que él haya dicho, ¿verdad? O visto o ejecutado de X o Y forma, ¿no? Entonces, de eso se trata, porque son un sistema, ¿verdad? No podemos Ujú. sacar a papá de la ecuación. Esto tiene que estar, ¿verdad? Ujú. Integrarlo desde la planificación, diría yo, del embarazo, ¿verdad? Si están en este proceso de, ¿verdad?, de criar, de planificar. Así que eso es bien importante. Y yo diría, en resumen, como mencioné, psicoeducación, ¿verdad? Brindar espacios de diálogo y también haciendo esto que estamos haciendo ahora, ¿verdad? Exponiendo esta información para que llegue a más personas, más familias y que esto es crucial y necesario, ¿sabes? Ujú. No, precisamente, y es interesante porque menciona lo del sistema. O sea, vamos a lo básico de terapia familia, este tipo de cosas. Y sí, se ven como un sistema, no puedes verlo como que, pues, tienes a mamá, tienes a papá, o tienes a los dos cuidadores, independientemente del género que sean. Entonces, no se puede ver como que solamente una persona o la persona gestante es la única que tiene experiencias durante la crianza, porque pensar así sería nuevamente, internalizar estas creencias de que le toca a ella, le toca a la persona que tuvo el bebé, porque entonces, fíjate, eh, yo usualmente corro a muchos problemas, muchos obstáculos, muchas paredes en este campo de hablar de la masculinidad, porque yo soy bastante abolicionista con este tipo de cosas. Yo, para muchas cosas de lo que hablo, le quito lo estético de que, es que el hombre, el rol divino, yo no me, le quito esos layers, esas capas de narrativa y voy pues el hombre es capaz de ser cuidador, es que socialmente se adapta para otras prácticas, pero de que podemos ser cuidadores, lo podemos ser. Pero ¿qué pasa? Eso sería poner en reto la versión idealizada de la mujer, donde se glorifica a la mujer como la mejor que puede criar, la única que lo hace y todo lo demás. Y eso tiene un elemento que da seguridad a la gente, porque hay muchas mujeres, claro, con movimientos feministas y todo, hay muchas mujeres que se empoderan en alejarse del rol de maternidad, pero hay muchas mujeres, incluyendo el feminismo, que se acercan a ese rol de maternidad y lo encapsulan en una feminidad divina, en unos rituales, en unas cosas espirituales y todo. Entonces, ¿cómo tú le dices a esa persona, mira, tienes que modificar esto para que esta otra persona pueda ayudar con el sistema? Y muchas veces es un obstáculo al que uno corre porque eso no se ve lindo, eso no es glamuroso, ¿me entiendes? La equidad no es glamurosa. Más fácil de entender es cada uno tiene su rol y uno no hace lo que hace el otro y ya. Eh, por ende me hablas del sistema y precisamente así es como deben ser las cosas, obviamente. Pero es muy difícil porque más allá de la capacidad que uno, que sí las tenemos, es cómo uno sale de eso, cómo uno sale
de esas prácticas, esa aculturación y todo, para verdaderamente tener algún tipo de equidad. Entonces, otra cosa bien importante que mencionaste son los posibles sintomatologías que pueden surgir a lo largo de esto. Mencionaste estrés postraumático, mencionaste trastorno obsesivo compulsivo, mencionaste depresión. Entonces, enfocándonos precisamente en esa, la depresión, los hombres también pueden pasar por depresión postparto, o bueno, depresión perinatal, ¿cuál es el término más correcto? Sí, básicamente le llaman depresión postparto, ¿verdad? Sí, Paternal, de pues los papás, correcto, ¿verdad? sí. Sí, Y bueno, para los que no sepan que perinatal, peri, alrededor de natal, nacimiento, eso es antes del embarazo, durante y después. Por eso es como que sí, pueden surgir en diferentes momentos esos síntomas. Pero ajá, iba a decir. correcto, ¿verdad? Porque quiero hacer una distinción, no solamente, ¿verdad? Las investigaciones dicen que esto aparece en el posparto, los papás también pueden experimentar desde que, ¿verdad? La mamá está embarazada, ¿sabes? Y a eso se suma, ¿verdad? Que ese es otro tema, pero cuando a veces hay un riesgo de perder a bebé, ¿verdad? Esa ansiedad, esa tensión, o si ya vivieron una pérdida y mamá queda nuevamente embarazada, ¿verdad? Esto no solamente afecta a mamá, a papá también, ¿verdad? Y quiero mencionar al punto que afecta, ya mismo abundamos, ¿verdad? Con la sintomatología, que en una ocasión tuve un papá que me dijo, mira, ¿verdad? Llegaron a terapia porque tuvieron una pérdida. Y papá en una, ¿verdad? Individual me dijo, yo estoy aterrado, yo tengo miedo de tener otro bebé, yo no quiero, ¿verdad? Y me decía, ¿cómo yo le digo eso a mi esposa cuando ella me dice, tal vez en un año y medio vamos a intentar nuevamente? ¿Verdad? Entonces, ¿verdad? Es un papá que está pasando por unos procesos donde él no se atreve, ¿verdad? De nuevo, se entiende que él tiene que, ¿verdad? Como a veces él mismo mencionó, que ahí vamos la narrativa, tengo que ser el sostén para ella, tengo que ser, ¿verdad? Esa columna, que lo escuchamos Ujú. a diario, ¿verdad? De que tal vez, ¿verdad? Otro caballero que escuché le pedí un consejo a mi papá me dijo, no, tú tienes que estar fuerte para ella, ¿verdad? Y se entiende que papá es pieza clave para mamá, ¿verdad? Dentro de esa dinámica Ujú. familiar, pero también vamos a exponer y compartir espacios donde papá pueda ser vulnerable y validar lo que siente dentro de ese proceso. Sí, y también, fíjate, mencionaste lo del caballero que estaba aterrado de tener intentar a tener otro hijo. Y yo pienso en las ramificaciones que puede tener eso en las prácticas sexuales y subsiguiente las ramificaciones que puede tener eso en la autoestima de este hombre. Y entonces, de nuevo, como resultado, el problema que puede tener la relación en general. Porque Correcto. entonces, si se crea un miedo alrededor de el tener un hijo, se va a crear un miedo alrededor del acto de posiblemente tener un hijo, que sería el sexo. Y entonces se crea un miedo alrededor de lo que pueden ser detonantes para actividades sexuales, lo cual puede crear un miedo hacia cualquier cosa que tenga que ver con atracción. Entonces, una mujer, entonces, al otro lado de esa moneda, puede estar viendo, pues mi esposo ya no está atraído a mí, pues no va a ser un buen padre, no va a estar comprometido. Entonces, ya no es simplemente tengo miedo de tener un hijo, ahora es toda esta nube de cosas que no se trabajaron. Correcto. Total, total, ¿verdad? Y a veces eso es lo que ocurre, que a veces las parejas o papá o mamá llegan a un punto donde, como mencioné en algún punto al principio, un snowball, ¿verdad? Cuando llegamos a un punto que, mira, no conectamos, esto no está funcionando, ¿verdad? Y de nuevo, por eso mencioné ahorita, en ocasiones, dentro de esa psicoeducación hay que hablar cosas que son incómodas, es necesario, ¿verdad? No podemos poner el elephant in the room, ¿verdad? Como que hay una situación, pero todo el mundo, como decimos acá, pichamos, ¿verdad? Lo escondemos Ujú. debajo de la rock, ¿verdad? No, es necesario, ¿verdad? Porque es tu pareja y ambos, ¿verdad? Tiene que haber una negociación, un trabajo en equipo en base a, tú sabes, de que esa responsabilidad afectiva, mis sentimientos cuentan, pero los tuyos también, ¿verdad? Entonces, de nuevo, Sí, definitivamente. Volviendo a lo de depresión postparto, más para sí, aspecto clínico, cuando vemos estadísticamente, por ejemplo, a mi entender era un 10% de los casos o sea, hay un riesgo de un 10% de que el hombre desarrolle depresión postparto, pero eso sube a un 50% si tu pareja tiene sintomatología de depresión postparto. Entonces, correcto, precisamente por lo que dices, se enfoca en un lado, en la parte gestante de esa relación, y entonces se ignora al otro. Entonces no es simplemente que se ignore el hombre, es que esa es parte de la fuente de apoyo para esa persona gestante, para la persona que tuvo el bebé.
Entonces estamos como que disparándonos en los pies, por decirlo así. Si no bregamos con ninguno de los dos lados, tenemos dos problemas. No simplemente uno muy malo, es que son dos cosas aparte que hay que ver. Entonces, eso, de nuevo, en tu experiencia, como que, ¿cómo tú ves esto de la depresión postparto en hombres? Pues mira, ¿verdad? Sabemos que las estadísticas lo que nos dicen es uno de cada 10, ¿verdad? Puede experimentar una depresión postparto. ¿Verdad? Un 18% de esos papás experimentan un trastorno de ansiedad, ya sea ansiedad generalizada, ¿verdad? Como mencionamos ahorita, OCD o PTSD. Pero entonces, eso que estás tocando ahora, bien importante, ¿verdad? Es que si mamá ya presenta un PIMA, ¿verdad? Un trastorno perinatal, agudiza, ¿verdad? Una correlación donde, como mencionaste, un 50% de que también va a afectar a papá. Entonces, ¿cómo se presenta? Pues papá muchas veces lo puede, ¿verdad? Exponer o, ¿cómo te diría? Manifestar es la palabra, ya sea con irritabilidad, ¿verdad? Ataques de ira, agotamiento, evitación, ¿verdad? Como que se aísla o a veces trabajando mucho, ¿verdad? Es como que they cope, ellos, ¿verdad? Como que el tiempo, ¿verdad? Estoy ahí fuera de casa y lo manejo de esta forma. Muchas veces también en ocasiones empiezan a somatizarlo, ¿verdad? Y, substance abuse, ¿cómo se dice? Sustancias, ¿verdad? Abuso de Uso sustancias problemático de también, en sustancia. ocasiones utilizan, ya sea, ¿verdad? Cannabis o alcoholismo, ¿verdad? Entre otras cosas, que de nuevo es una manera, sabemos, ¿verdad? De coping skills, ¿verdad? No tan favorable, pero a veces Ujú. dentro de que lo utilizan, pues no se ¿verdad? No hay un diagnóstico, ¿verdad? Porque, de nuevo, tiende a ser algo no visibilizado, ¿verdad? No reconocido, ¿verdad? Porque a veces no se presenta de igual manera que como mamá, ¿verdad? Y es una pregunta bastante que me hacen. Hace poco en un simposio me preguntó una mamá eso mismo, me dijo, ¿y cómo yo sé que mi esposo a lo mejor está experimentando esto? ¿Verdad? Y se le explica, porque a veces las mamás, de nuevo, dentro de que a veces no se comunican estas partes, o ambos están navegando estas aguas nuevas, a ciegas, ¿verdad? Mamá también, ¿verdad? Tampoco puede empatizar o entender a papá qué es lo que está pasando. Entonces ahí viene esa Ujú. desconexión. Entonces, ¿verdad? Hay que empezar por ahí. Mira, esto pasa, esto posiblemente, ¿verdad? Es lo que pudiera presentar papá, ¿verdad? Es importante que busque ayuda. Yo también recomiendo en ocasiones que inclusive los estudios lo mencionan, no hay, ¿verdad? Screening tools, ¿verdad? Que sean específicas para papá. A veces yo lo que hago es que le suministro la de Edinburgh a papá también. Vamos a ver cómo tú estás, ¿verdad? Que a veces, de nuevo, es una pieza importante que no todo el mundo hace, se pierde. Ujú. Sí, y también, bueno, hay una colega que se me escapa el nombre ahora mismo, Dios mío. Ella se acaba de graduar de Psicología Clínica en Ponce Health Science y su disertación precisamente fue adaptar una escala de sintomatología de depresión postparto para padres, para hombres. Se me escapa el nombre, bueno, en algún momento lo pondré por ahí. Eh, pero sí, o Excelente. sea, hablaste de los mecanismos de acoplamiento, los coping mechanisms, y cómo puede haber uso problemático de sustancia envuelto, pero entonces, ¿qué pasa? Ahora mismo el uso de cannabis tiene un auge bien fuerte con todas las clínicas verdes que hay en cada esquina, hay más que McDonald's por ahí. Y entonces con el uso de alcohol, por ejemplo, culturalmente en Puerto Rico es tan normalizado el consumo de alcohol que puede borrar las líneas en uno reconocer que es un uso problemático y que es un uso adecuado de esta sustancia, el alcohol. Entonces, uno, si en el proceso de crianza estamos enfocados solamente en la persona gestante, esta otra persona, en este caso papá, no se le va a estar observando o precisamente screening, alguna herramienta de seguimiento al padre de uso problemático de posible alcoholismo, que existen, es neutral, pero existen las pruebas de seguimiento para eso. No Claro. van a estar buscando una PHQ-9 para sintomatología depresiva, no van a estar buscando ningún otro instrumento para el padre, porque todo el enfoque lo encapsula en esta otra persona. Entonces, de nuevo, uno dice esto y es como que sí, pero es que es la persona que está pasando por unos procesos biológicos más allá de lo social, que total, lo social influye en lo biológico, por ahí seguimos, porque somos seres biopsicosociales, Claro. normal, pero el peso que tiene el embarazo, biológicamente hablando, pues sí impone un montón de retos y situaciones que hay que atenderse. Eso no, nada se lo quita, porque una de las cosas bien importantes de hablar de estos temas y todos los temas que hablo en el proyecto es que
el nosotros hablar de esto no es competir, no es comparar, es simplemente entender el panorama de una forma más completa. Porque si papá está saludable, papá es una buena figura de apoyo para la otra persona, para la mamá o algo por el estilo. Si papá se siente con un apoyo social percibido, es mucho más fácil manejar con lo que sea que le pase, que inevitablemente le pasará algo, porque la transición de hombre a padre es una que no siempre se habla ni se anticipa, por decirlo así, Correcto. precisamente porque lo que se enfoca es de la mujer a madre. Ujú. Eh, por ende, hay que ver, porque esto no es como que comparar o quitarle del servicio a las madres, es más bien, ok, ¿cómo podemos completar este servicio para que sea más holístico? Entonces, precisamente con eso, el, ya, bueno, con lo que hemos hablado se entiende por qué este tipo de cosas se obstaculiza, se obstruye, cómo uno habla de estas cosas, pero no tienes que decir nombre ni nada, pero ¿has tenido experiencias profesionales donde los mismos colegas internalizan estas creencias y como que excluyen a el padre en este rol de recibir servicios de crianza? Ha pasado, ¿sabes? Pero donde lo he visto más, y a veces tal vez no lo hacen adrede, es más en servicios a veces de comunitarios, ¿verdad? O que requieren, por ejemplo, fondos federales, ¿verdad? Que tienen ya unas políticas, unos requisitos, ¿verdad? Y donde a Ujú. veces cuando pregunto me han expresado es que pues no es, o sea, no es requerido que papá esté, ¿verdad? A veces he Me falta la escuchado, propuesta. Sí. ¿verdad? He escuchado donde mamá me dice, a veces yo le digo a la persona que, ¿verdad? Me va a entrevistar o requiere una información de mí, ya estamos hablando, ¿verdad? De la percepción de mamá y yo tengo que trabajar y le digo, mira, mi esposo va a ir a firmar y le dicen que no, tienes que ser tú. Ujú. Entonces, ¿verdad? Vemos aquí que siempre mamá en esta, ¿verdad? De que el rol primario dentro del posparto, la maternidad, la crianza, y papá, pues inconscientemente diría yo, ¿verdad? Entre comillas, pues el sistema también perpetúa esto, excluido, ¿verdad? No es Sí. necesario, no es requerido. Entonces, es un poquito complicado. Sí, no, como bien dice el sistema se compone de individuos que tienen su propio proceso de crianza, tienen su propio bagaje, tienen sus esquemas ya establecidos. O sea, el sistema no es algo en un vacío hacia nosotros, se compone de nosotros, por ende va a demostrar los mismos sesgos que nosotros tenemos. Y esto Sí. pasa mucho cuando hablamos de las peleas de custodia y cómo hay algunos hombres que genuinamente quieren ser buenos padres y quieren estar presentes, entonces se enfrentan a un sistema que en ocasiones, porque también hay unos sesgos ahí, pero en ocasiones favorece a la mujer en cuanto a dinámicas de custodia o patria potestad o algo por el estilo, precisamente por el bagaje de que el sistema está compuesto de personas que piensan que las mujeres son mejores criando. Por ende, Ujú. no se puede pedir que se cambie la ley y ya de alguna forma para que sea más equitativo, se tiene que trabajar con las personas que componen esos sistemas. Lo mismo con los profesionales de salud mental, lo mismo con los profesionales de enfermería, cuidado perinatal, entre otras Sí, cosas. O sea, así que total. entonces es fuerte porque, de nuevo, esto no es simplemente nosotros tener esta conversación y ya, esto es que esta conversación llegue a los profesionales, que esta conversación llegue a las personas que no tienen acceso a esta escolaridad. Por Claro. ende, ¿qué tipo de iniciativas estamos haciendo para llevarle esta educación? Porque como bien mencionas, con las propuestas o dinámicas de fondos federales o algo por el estilo, las propuestas que se desarrollan van a la par con una narrativa. Tú tienes que justificar por qué tú tienes que recibir estos fondos, cómo vas a hacerlo, cuál es la estructura, quién va a recibir, quién no y todo lo demás. ¿Qué pasa? Usualmente cuando uno escribe una propuesta, uno se ata a la literatura, obviamente, pero también se ata a cierta narrativa. Hay un proceso subjetivo de esto, de que como socialmente está este problema que está cogiendo mucho auge, pues vamos a tratarlo con esta propuesta. Y ahí entonces caemos, we come up short cuando toca hablar de hombres y salud mental en hombres, servicio a víctimas de violencia sexual que sean hombres o algo por el estilo, porque como no va a la par, no se refleja en la literatura, porque muchos hombres no reportan esto o Correcto. no reconocen cuando son víctimas o algo por el estilo. O los mismos hombres, para anclarlo más al tema de hoy, claro está, hay muchos hombres que no saben cómo se ve la depresión y están tan nublados en el proceso de crianza que no saben que están pasando por depresión postparto. Por ende, no te lo van a reportar. Y eso no es que la literatura esté mintiendo, es que si el dato no llega a ti, tú no puedes reportarlo. Así que hay un montón de obstáculos con Sí, esto, eso pero iba es a parte de... mencionar, porque también Ajá.
partiendo de esa narrativa, ¿verdad? De lo que las investigaciones, ¿verdad? Nos comparten, lo que muestran, Ujú, ¿verdad? O esos self-reports que no ocurren, ¿verdad? No se ujú, contabilizan, por decirlo así, pues sabemos que a veces, ¿verdad? Y se entiende, no solamente el hecho del sistema, que entonces lo que dicen es, pues, es que hemos visto, ¿verdad? Que non-compliant, porque pues papás no aparecen, ¿verdad? Es más mamá, ujú, ¿verdad? Entonces, esa es otra, ¿verdad? Tal vez barrera de por qué se continúa, ¿verdad? Entonces, el enfoque en mamá, ¿verdad? Ese es otro tema, pero de nuevo es un poquito, ¿verdad? Complicado, hay muchas tangentes aquí, sí. you know. Así que, ¿verdad? Pero también quería mencionar, rapidito, Ujú, antes que se me olvide, también he escuchado, ¿verdad? De nuevo, esto no es que no estamos generalizando, ¿verdad? Porque hay papás también que he visto que están haciendo su esfuerzo. He tenido caballeros que llegan a terapia y me dicen, mira, yo quiero trabajar para ser un papá presente, para ser un papá responsable, proactivo, ¿verdad? Para poder ayudar y tener herramientas para mi esposa, ¿verdad? Que va a tener un bebé porque identificó que mi crianza no fue la mejor, ¿verdad? Y ujú, muchos quieren romper esos patrones, ¿verdad? Lo que yo llamo ese copy-paste, ¿verdad? Generacional. Y eso también, ¿verdad? Hay que reconocerlo y validarlo. Y yo creo que de eso se trata, de que, mira, no esperemos a que estemos, como decimos acá en la Jovichuela, escogotado, que, ¿verdad? A veces me dicen, siento que estoy en canto, roto, que no sé qué más que hacer, ¿verdad? Entonces es importante también de manera preventiva de que, mira, existe los espacios, ¿verdad? De buscar y trabajar, ya sea en temas que a lo mejor desconoces, ¿verdad? Que a lo mejor nunca ujú, habías explorado el tema de la crianza y ahora eres papá, ¿verdad? O tu esposa está en posparto y está pasando, ¿verdad? Por una depresión posparto que no pensaban que iba a suceder, ¿verdad? No sabes manejarlo, no ujú. sabes cómo apoyarla. Y de nuevo es volver a ese diálogo de que, ¿verdad? Vamos a normalizar que la maternidad y paternidad, esto no es color de rosa. José, ¿verdad? Ujú. Esto es intenso. Esto es un roller coaster, esto es una aventura, ¿sabes? Claro, Y lo claro. digo porque lo viví, porque lo escucho a diario, ¿verdad? Cuando me llegan familias, papá, mamá, uno hace poco me dijo, mira, gracias a Dios que yo tengo un pana que era papá, porque esto me voló en canto a la cabeza, o sea, esto está bien fuerte, me dijo. Y yo, ¿verdad? O Ujú, sea, de nuevo, y hay que también normalizar retos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al principio los papás y mamás no van a dormir, ¿verdad? De que lack sleep, están los dos irritables, ¿verdad? Entonces hay que normalizar, mira, va a ser un poquito fuerte la adaptación, la transición. No significa, ujú. ¿verdad? Que ustedes, ¿verdad? Van a divorciarse, porque a veces me llega y me dicen, nosotros éramos mejores amigos y ahora nos detestamos, ¿verdad? No nos soportamos, ¿qué está pasando? ¿Verdad? Cuando Ujú. queríamos ambos criar y tener una familia en conjunto. Y de nuevo, ¿verdad? Hay que hablarlo y de nuevo dialogar, exponer, educar, que son transiciones bastante difíciles, pero se pueden trabajar, ¿verdad? Si ambas partes están de acuerdo, ¿verdad? Y dentro de eso, identificar las fortalezas, porque ambos tienen fortaleza dentro de estos procesos. Sí, precisamente, fíjate, antes de pasar a la sección de las ayudas disponibles, yo diría que lo que hemos hablado hasta ahora se puede resumir en evitar el efecto bola de nieve, entiéndase, esas cosas pequeñas que van escalando unos problemas mucho más serios, Sí. e intentar eh, confrontar cómo internalizamos estas creencias. Porque si uno tiene que mirarse al espejo y pensar qué yo pienso sobre la crianza, qué yo pienso sobre la lactancia, qué yo pienso sobre pues, los espacios públicos para tener bebés, cómo yo me siento siendo un padre, cómo yo voy a transicionar a esto. Todas estas cosas, las conversaciones que no tenemos usualmente, o que pensamos que no es necesario, o que está bien cuando llegue el momento, vamos a estar bien. Y claramente no es así. Hay que confrontar estas cosas, hay que hablarlo con las parejas, hay que ser honesto desde el principio. Tú sabes, como que, por ejemplo, cuando vas en una cita con alguien que te interesa, tienes Sí. que saber cómo decir, fíjate, yo soy una persona, yo quiero hijos y yo soy de esta forma y a mí me criaron así y te criaron cómo. ¿Cómo afecta eso en tu presente? Ese tipo de cosas. Bueno, muchas Sí, veces que cargamos con heridas que no hemos sanado y eso se así refleja mismo. directamente en trauma generacional. Pero sí, o sea, resumiéndolo todo, sería evitar el efecto bola de nieve, o sea, entiéndase trabajando las cosas cuando suceden, no esperar que se convierta en un problema más Correcto. grande, y confrontando estos sesgos inevitables por nuestra crianza, porque las personas que más fuerte nos inculcan estos sesgos son precisamente las personas que más queremos. Son nuestros padres, son nuestras amistades, son Sí.
nuestros colegas son gente que nosotros apreciamos y respetamos, por ende hay que confrontar y separar esta idea de que sí, mis padres son buenas personas, pero me enseñaron estas cosas y hay que como que cambiar la dinámica ahora. Correcto. Sí, entonces, nada, pero entonces, para terminar con algo positivo, para discutir las fuentes de ayuda que hay en Puerto Rico y Estados Unidos, aquí tenía unas fuentes que querías discutir, yo tengo una que otra para recomendar, así que take it away. Claro, claro. Rapidito, antes de ir a lo de las ayudas, perdóname, Ujú. ¿verdad? Voy a hacer también una salvedad. Yo creo que aparte de eso que está mencionando, que es súper crucial, importante dentro de, a lo mejor ese análisis o estos cuestionamientos, ¿verdad? De antemano, que son cruciales y muy necesarios, también es, ¿verdad? Cuando papá esté ya activo en ese rol, ¿verdad? De crianza, que no solamente sea un papá presente en el hogar, ¿verdad? Ya sea que aporte o estoy en casa con mi esposa, es también ese tiempo de calidad, ¿verdad? Primero, yo miro a mi bebé, yo juego con bebé, ¿verdad? Yo paso tiempo con bebé, yo lo, ¿verdad? Lo hago parte de mi, por ejemplo, ir a grocery shopping, ¿verdad? Al supermercado, ¿verdad? También apoyo a mi pareja en las tareas del hogar, ¿verdad? Y de nuevo, ¿verdad? Es esa, ¿cómo diría? Esa complementación de que aparte de que, ¿verdad? Y está muy bien, aportes, provees, ¿verdad? Eres presente y eres protector, pero también, ¿verdad? Que analice lo importante que es estar activo, ¿verdad? En el rol y en la vida de tu bebé, porque es un vínculo que estás creando donde sabemos que la presencia activa de bebé ayuda en ese desarrollo social, cognitivo, ¿verdad? Y es crucial, ¿verdad? Así que quería mencionar eso antes que se me fuera. Sí, no, sí, y me encantaría que vuelva en otro punto para el podcast para hablar de experiencias adversas en la crianza, los ACEs. Pienso que se le puede sacar demasiada tela a eso, precisamente de lo que estamos hablando hoy. Pero sí, gracias por eso también. Así que nada, ahora sí, entonces con las fuentes de ayuda. Yes. Pues mira, una de las primeras que comparto, ¿verdad? Muchas veces, tanto con mamá como papá, es Postpartum Support International, ¿verdad? Tengo el privilegio de ser coordinadora de, ¿verdad? De esta organización aquí en Puerto Rico. Somos dos, mi persona y la doctora Mariana Rodríguez. Así que, ¿verdad? A veces cuando nos refieren familias que se han comunicado a, ellos tienen un PSI Helpline, pues, ¿verdad? Nos refieren y nosotros le compartimos recursos. Así que yo diría, empezando por ahí, tanto mamá como papá, ¿verdad? Ellos ofrecen grupos de apoyo para padres también, ¿verdad? Varones. Y también mamá y también talleres, ¿verdad? Para ya sean padres primerizos, entre otras cositas, ¿verdad? Para ayudarlos en esa nueva transición, ¿verdad? Que es tan importante. ¿Me ibas a decir algo? Perdóname. No, Sigo no, sí, corrido, continúa. ¿puedo? Sí, Vale, puede ser. vale. Voy a mencionar rapidito el número que lo tengo aquí anotado. Si me das un momentito, perdón. Sí, yo lo tengo aquí, ¿Lo tienes el ahí? Ok, 18, sí, el 1800-944-4773. El marcar el número uno para español y el 2 para inglés, sí. correcto, sí. Y también tienen un website que es postpartum.net. Perfecto. ¿Ok? Ok. Vale. Aparte, ¿verdad? De Postpartum Support International, como ya mencioné, tienen el PSI Helpline, grupos de apoyo gratuitos online, ¿verdad? Bilingüe, ambos idiomas. También tenemos la Línea Nacional de Salud Mental Materna. También, ¿verdad? Tengo el privilegio de ser consejera ahí, así que esa línea es 24/7, todos los días, a cualquier momento, por texto, por llamada, ¿verdad? Incluye a Puerto Rico, así que cualquier mamá, papá que necesite un espacio seguro, ¿verdad? Ese apoyo, recursos, por favor, utilícenla, ¿verdad? Para eso que está. Pueden llamar anónimos si desean, así que no sé si tienes ahí el número, ¿verdad, José? Para que lo puedas compartir. Sí, ese es el 1833-852-6262. Correcto. Como quiera, esto se va a incluir en la descripción del episodio para Perfecto. que puedan tenerlo, tengan acceso a eso. Ok, chévere. ¿Verdad? También, déjame rapidito ir a mis notas. Discúlpame que no lo Sí, tengo, está puse ready. Caderamen, Y el comienzo sociable, por Caderamen, ahí sigue. ajá, Sí. comienzo saludable. Y quería mencionar, ¿verdad? Que hace poco tuve el privilegio de coincidir con Diego Pins, él es consejero en Argentina, pero él, ¿verdad? Tiene una página enfocada en paternidades, ¿verdad? En el enfoque con el hombre, la salud mental.
Se llama Los hombres también cuidan, el de grupos de apoyo para papás online virtual. Yo, ¿verdad? Tuve el atrevimiento de decirle, pues puedo referir, ¿verdad? Y él me dice que sí, así que, ¿verdad? Los papás que le interesen, ¿verdad? Participar o tener un poquito más de información, pues de nuevo, ¿verdad? Pueden buscarlo en las redes y él es coautor de un libro que se llama Nace un papá. ¿Okay? Sí, perfecto. Entonces, por eso de que me enteré hoy, porque no sabía que tenían ese servicio, en Caderamen tienen un grupo de apoyo para cuidadores el último sábado del mes. Y está gracioso porque en Masculinidad 98 pues tenemos el grupo de apoyo para hombres, que también lo recomiendo para los padres, aunque el enfoque no es la crianza, sirve como un espacio de apoyo para hombres entre hombres. Las reuniones presenciales son mixtas, entiéndase personas de cualquier género. Las reuniones virtuales son solamente hombres. Si hay algo que te interesa, pues está disponible. Pero Caderamen tiene un grupo de apoyo el último sábado de cada mes y las reuniones presenciales de nosotros es el primer sábado de cada mes. So tienes ahí como que back to back dos opciones de apoyo si estás por el área metro, porque Caderamen en Gurabo, nosotros lo hacemos en Río Piedra. Pero sí, aparte de eso, Comienzo Saludable tiene unos talleres de crianza entre otros Sí. servicios. Entonces, más allá de eso, ¿alguna otra cosa que te venga a la mente para recomendar? Bueno, Sí, tus servicios también. claro, no te preocupes. Aparte de eso, ¿verdad? Recomendaría terapia, ¿verdad? Individual o de pareja, si lo necesitan, ¿verdad? Porque todos estos recursos son cruciales, ¿verdad? Y yo creo que también, ¿verdad? Son un fundamento, pero en ocasiones necesitamos, ¿verdad? Tener espacios seguros, ¿verdad? Para procesar, para a lo mejor identificar retos, desafíos, a lo mejor heridas, traumas que aún no hemos trabajado y que durante la maternidad, la paternidad, ¿verdad? Yo digo que es como un espejo, nos hace mirar atrás, ¿verdad? Desde nuestra niñez y nos hace, ¿verdad? Como que ver a lo mejor esas cosas que queremos, ¿verdad? Continuar repitiendo y dejar como legado a nuestros niños, pero también las cosas que no queremos, ¿verdad? Así que eso es crucial y muy necesario. Excelente, sí. No, y precisamente haciendo referencia a hablar de la familia como un sistema, hay veces que la gente toma terapia individual y la complementa con terapia de pareja, porque no es lo mismo trabajar con un sistema que con un individuo, y hay veces que se complementan, claro. Correcto. Tener acceso a ambos servicios a la vez es tremendo privilegio. Y si necesitan ayuda consiguiendo servicios accesibles, podemos ser fuente para recomendar servicios. En Masculinidad 98 nosotros no damos ningún tipo de servicio profesional de terapia, pero, Katia, entre tú y tus colegas, si quieres dar tu información para que te puedan conseguir también, que como quieras, va a estar en la descripción del episodio, pero para los servicios que da y cómo pueden conseguirte. Sí, claro que sí. Pues mi página, ¿verdad? Se llama Mindful Soul PS, ¿verdad? Pueden buscarme en Instagram o Facebook. También tengo un website, Mindful Soul Mindful PS. Soul, pero las de Soul es con Z, Sí, por si lo acaso. hice como si fuera Zen, ¿verdad? Esa Sí, conexión espiritual de mindfulness, como el alma. Porque yo pienso que todo empieza de adentro para afuera, ¿verdad? Entonces, es muy necesario, hay que nutrir, ¿verdad? La esencia, quienes somos, ¿verdad? Es un todo, ¿verdad? Ese mind-body connection, mente y cuerpo está ahí, ¿verdad? Y espíritu, independientemente, ¿verdad? La persona crea o no, ya sea en Dios, en el universo, en la energía, lo que sea, ¿verdad? Somos un alma que, pues, transita en este cuerpo que es el vehículo y es necesario, ¿verdad? Nutrir todo ese aspecto, ¿verdad? Holístico, súper integral, ¿verdad? No lo podemos, de nuevo, dividir y tratar, ¿verdad? Como si solamente me duele un codo, pero, ¿verdad? De nuevo, tiene el efecto en todo el brazo muchas veces, así que de eso se trata. Pues, claro, eh, perfecto. claro, pues, ¿verdad? Ajá. Retomando, tengo un website, página web, mindfulsoulps.com, ¿verdad? .com. Por ahí también me pueden escribir y ver un poquito más de información de mi servicio. Y estamos a la orden, ¿verdad? Aceptamos al momento algunos planes médicos, como planes Vital, ¿verdad? Triple S, Menonita y First Medical, ¿verdad? Que eso es algo que digo que es una bendición para ayudar tal vez a las familias y mamás y papás que a lo mejor a veces, ¿verdad? Sabemos que pues es un poquito retante, digo, los tiempos que vivimos, pero fuera de eso, ¿verdad? Si tienen dudas, preguntas, estoy en la mejor disposición, que es ayudar. Yo digo que este es mi propósito de vida, así que me encanta ese nombre que escogiste, ¿verdad? De tu podcast, porque eso pienso que mi profesión es mi propósito. Y así estamos, donde Sí, siempre. eso fue un rebranding reciente este fin de semana, hace unos días. Por eso de separarlo de la página, que no todo fuese el mismo nombre. No sé, maybe it backfires, maybe no, pero suena lindo el nombre, olvídate. Okay. Pero sí,
Katia, mil gracias por tu tiempo, por toda la información que has proveído, por las fuentes de apoyo, por tu experiencia, por tu anécdota y todo lo demás. Esta conversación ha estado bien buena. Como dije, ya me encantaría invitarte otra vez para hablar de ACEs o entre otras cosas, ya sabes. Pero Claro sí, que sí. con esto, claro, con esto cerramos el episodio de hoy. ¿Hay algo, un último thought que quieras decir antes de que nos vayamos? Sí, ¿verdad? Pues para los papás, ¿verdad? Ya que nos enfocamos en este tema específico para hombres, yo les diría, sea que estás planificando, sea que estás, ¿verdad? Expecting, esperando ese bebé, o estás en posparto, ¿verdad? Junto a tu pareja. No hay una, ¿verdad? Experiencia de ser papá perfecta, ¿verdad? No hay una paternidad perfecta. Sin embargo, puede ser un papá presente, ¿verdad? Y eso marca la diferencia. Yo creo que identificar si a lo mejor es un rol que se te hace difícil, que no lo estás disfrutando, que hay muchos retos, dificultades, tanto para ti como para tu pareja, busca ayuda, busca, ¿verdad? El apoyo, los recursos están ahí. Yo creo que cada familia no debe de estar criando a solas, ¿verdad? Son unos tiempos que nos han desconectado versus generaciones previas donde, ¿verdad? Había mucha comunidad y también ese es otro reto, así que por favor, hazlo. Ser vulnerable no es debilidad, al contrario, buscar la ayuda es un paso de valiente y lo haces no solo por ti, también por el bienestar de toda tu familia. Así que, ¿verdad? Con eso quiero dejarlo. Excelente, sí, sí, ojalá este episodio llegue a estos hombres que tienen un interés genuino en ser cuidadores, en ser padre, no simplemente un proveedor, un protector ni nada por el estilo. Y conozco a muchos de ellos, conozco a muchos hombres con una humanidad hermosa que sé que pueden ser buenísimos padres y es meramente como que darle esa motivación y eso, para que Yes, pues cumplan su propósito, su potencial y todo. Así correcto. que nada, con eso cerramos. Les recordamos que este episodio y nuestra plataforma no sustituye terapia. Si usted entiende que debe recibir servicios, por favor comuníquese con su plan médico o con algún profesional que pueda darle estos servicios. Tenemos el grupo de apoyo. La próxima reunión es en julio 5. Hablaremos de dinámicas de relaciones junto a una consejera en salud mental, especialista en relaciones de pareja. Así que nada, con esto nos retiramos. Que tengan buen día. Chao.